Déjame acomodo aquí. Bien, ¿cómo están? Como que a muchos se les pegaron las cobijas por el frío, ¿verdad? Está medio raro los climas hoy en día, pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Por favor, acompáñame ahí a tu Biblia. Abre tu Biblia, prende la Biblia, ve la Biblia en los monitores. Al Salmo 126, versículos 1, 2 y 3. Salmo 126, versículos 1, 2 y 3. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen todos? Salmo 126. Un truco infalible. Cierren sus Biblias, mídanle la mitad, ábrenla y ya están en los salmos. Salmo 126, versículo 1, 2 y 3. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradezco la oportunidad que tú me das de poder estar nuevamente aquí, compartiendo tu bendita palabra, Señor, con tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo, Dios mío, y tú eres el buen pastor. Tú eres el que nos habla, tú eres el que nos dirige, el que nos guía, el que nos exhorta, el que nos regaña, pero también el que nos motiva, el que nos alegra, el que nos bendice. Gracias, bendito Padre, me pongo yo de manera muy especial en tus benditas manos. No permitas, Padre, que sabiduría humana venga en mí, Señor, sino que toda la sabiduría provenga de ti, Dios mío. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús te doy las gracias. Amén. ¿Cuántos de aquí han soñado? De chiquitos, han tenido un sueño. Yo, por decir, les voy a platicar. Yo de chiquito quería ser pastelero y soñaba con ser pastelero. Ya después vi una película que se llama Volver al Futuro, no sé si la hayan visto, pero yo después quería construir la máquina del futuro. Ya, ese era mi sueño, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí han tenido un tipo de sueño de chiquito o tal vez un poco más grandes? Pero yo creo que todos hemos tenido sueños, ¿verdad? Todos hemos tenido así como que, yo quisiera esto, ¿verdad? Yo quisiera aquello. Fíjense, te voy a platicar una historia. Todos conocen al famoso Walt Disney, ¿verdad? Los parques temáticos, las películas, las princesas, etcétera, etcétera. El fundador, Walt Disney, tiene una frase que dice: if you can dream it, you can do it. En español, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Fíjense, la historia de este señor es muy curiosa, te la voy a platicar. Walt Disney, cuando era joven, trabajó en un periódico. Cuenta la historia que fue despedido por su entonces jefe porque, según el jefe, le faltaba imaginación. No tenía buenas ideas. Más adelante fundó un pequeño estudio de animación, pero de igual manera se vino para abajo ese pequeño estudio de animación. Más adelante se metió a trabajar a Universal, hizo un personaje, pero obviamente por derechos de autor y todo, perdió el personaje. Más adelante, en lugar de rendirse, pues siguió dibujando, siguió creando historias. Y una vez, cuando él estaba en el tren, de hecho estaba en la peor etapa de su vida. O sea, él ya se quería rendir. Ya dijo, ya, hasta aquí llegué. Pero una vez, en un tren, estaba él sentado y ve pasar un ratón, y el ratoncito pues va hasta la cabina del
del maquinista y se le viene la idea del famoso ratón Mickey Mouse. Y de hecho ya muchos la han visto, ¿verdad? El famoso Mickey Mouse, el ratón que está ahí en el tren y todo eso, ¿verdad? ¿A qué voy con toda esta historia? Este personaje tuvo un sueño. Este personaje dijo, yo quiero crear algo grande, algo revolucionario, algo que toda la gente pueda ver. Ese era su sueño de Walt Disney. Pero en el camino, ya vieron, fracaso, tras fracaso, tras fracaso, y muchos fracasos en su vida. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Dios tiene sueños para ti. Dios te ha dado un sueño. ¿Cuántos de aquí a Dios ya le dio un sueño de que una familia, tal vez un negocio, tal vez amistades, tal vez una pareja, un matrimonio, ¿verdad? Los solteros, amén, sí. Gloria a Dios. Dios tiene eso preparado para ti. Tiene ese negocio, lo tiene para ti. Ese matrimonio, lo tiene para ti. Esa pareja, conforme al corazón de Dios, lo tiene para ti. Esa familia, hasta ese ministerio, lo tiene preparado para ti. Claro, ese es el sueño que Dios te da, porque primeramente fue un sueño que se concibió en el corazón de Dios y te lo da. Pero antes hay un proceso. Hay un proceso que tenemos que esperar. Y es ahí donde la mayoría chicoteamos, ¿verdad? La mayoría para abajo. Dios no solamente está interesado en darte un sueño, sino en formarte en esa persona capaz de sostener ese sueño. Esa es la finalidad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y en la Biblia, en pocas palabras, Dios te da un sueño, pero primero te prepara para tomar ese sueño. En pocas palabras, nos prepara para no regarla. No regarla. Y en la Biblia, no está Walt Disney, no está, pero hay muchos personajes donde Dios les da un sueño y tuvieron que pasar grandes procesos para que el día de mañana se convirtieran en lo que Dios quería que fuesen. Acompáñame, por favor, a Génesis 37. Génesis 37, vamos a leer de los versículos 2 al 11. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ojo con ese dato, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente a José. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de este sueño y sus palabras.
Soñó después otro sueño y lo contó otra vez a sus hermanos. Este José no aprende, pero bueno. Diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Todos de aquí conocen la historia de José? Sí, te lo voy a resumir rapidísimo. Está Abraham. Padre Abraham tenía muchos hijos. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene 2 hijos. Dentro de esos 2 hijos está Jacob, que después al tiempo Dios le cambia el nombre a Israel. ¿Vale? Entonces Jacob e Israel es el mismo. Israel tiene 12 hijos. Dentro de esos hijos está José. Esos hijos, 12 hijos, son lo que vendrían a ser el día de mañana las 12 tribus de Israel. Súper, te acabo de resumir Génesis 47 capítulos en menos de un minuto. ¿Vale? Entonces, Israel tuvo a José. Ya lo tuvo muy grande, ya estaba viejito José, Jacob, Israel. Y dice la palabra de Dios que ¿cuántos años tenía José? 17 años. Amo su inocencia. Toda la inteligencia y las emociones de un chavo de 17 años. Entonces, pero aparte de eso, era el favorito de su papá, porque vimos que dice en la palabra, que le hizo una túnica Chanel, de colorida, ¿verdad? Loropiana, que todos envidiaban, todos, porque a nadie de sus hijos le hizo una túnica, solo a José, ¿verdad? Entonces, también dice la palabra que José era el chismoso de la familia, ¿verdad? Que decía al principio, ¿qué dice? El joven estaba con sus hijos de Bilhá y los hijos de Bilhá, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Papás, fíjense que Rubén, no, miren lo que está haciendo, Era el chismoso de la familia. Entonces, imagínense, ya vieron todo el contexto que tiene José. Un chavo de 17 años, consentido, con toda la inteligencia emocional e intelectual de un joven de 17 años. Y Dios le da un sueño. Bueno, de hecho le da dos sueños. El primero, ¿verdad? El manojo y todos los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. Y después las estrellas y la luna y se inclinaban, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Dios, le hubiera dado o le hubiera cumplido el sueño a José así, inmediatamente, al día siguiente? La hubiera regado, ¿verdad? Ya les dije, era un chavo chismoso, consentido, que no se aguantaba las ganas de contar las cosas, ¿verdad? No aprendió la primera vez, la segunda vez, ahí va, nada más para picarle ahí a sus hermanos, ¿verdad? Si hubiera empezado a José a reinar inmediatamente, con todas esas cartas de un joven de 17 años, le hubiera echado a perder. José soñó con gobernar, pero primero tuvo que pasar muchas cosas. Les voy a platicar otra vez, rapidísimo, la historia de José. A raíz de esos sueños, sus hermanos le tienen envidia y lo venden como esclavo. Se va como esclavo a tierras de Egipto, llega a tierras de Egipto y lo contrata Potifar. Potifar era un general, alguien de buena posición en el pueblo de Egipto. Y era el casero, limpiaba, barría, guardaba todo, pero seguía siendo esclavo. Después, en una de esas, dice la palabra de Dios, que como él halló gracia delante de Potifar, pues Potifar le fue dando más y más responsabilidades.
Le dijo, tú tienes las llaves de mi casa, yo confío en ti, José. Dios está contigo. Entonces, pues obviamente, cuando Dios está con alguien, llama la atención. La esposa de Potifar, ahí andaba tras los huesitos de José y le echaba ojitos. Y como que a veces como que se había así, ay, perdón, así no. Pero a veces escotada, a veces con minifalda, para provocar a José. José, pues, obviamente, no se dejó. La esposa de Potifar le echa calumnias. Y gracias a esas calumnias lo meten a la cárcel. Pasan años en la cárcel José. Después lo llaman. Él interpreta, allí adentro de la cárcel, interpreta sueños de un panadero y de una persona que sirve vino. Gracias a eso, después es llamado con Faraón a interpretar sueños de Faraón. Y gracias a eso, ahora sí, empieza a gobernar José. De los 17 años hasta que empezó a gobernar José, dice la palabra de Dios, mira, vamos, Génesis 41, versículos 40. Te resumí la historia de José súper rapidísimo. Yo te invito a que ya en tu casa lo leas con calma y puedas ver toda la historia, todo lo que pasó José. Detalles más, detalles menos que te acabo de platicar, pero la historia de José es bastante interesante. Génesis 41, versículos 40, dice, tú estarás sobre mi casa, está hablando Faraón a José, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimas, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaban delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años pasaron desde los 17 hasta los 30? 13 años. En 13 años José fue formado. 13 años, también dicen, no dicen la palabra cuántos años estuvo encarcelado, pero los estudiosos de la palabra calculan que de esos 13 años, 4 años estuvo encarcelado. Entonces, imagínense, ¿ustedes creen que no llegó un punto de quiebre en José, donde dijo, esto que soñé, Señor, esto que tú me diste, estos sueños que tú me diste, ya no valen, se acabaron, todo está perdido? ¿Ustedes creen que no pasó eso por la mente de José? Claro, claro, lo mismo puede pasar con nosotros. Dios te da un sueño, Dios te da una promesa, Dios te dice, vas a tener ese trabajo, esa familia, esa pareja, ese ministerio, lo vas a tener. Pero hay que ser procesados. José pasó traición por parte de sus hermanos, pasó esclavitud, fue esclavo, pasó cárceles, pasó difamación por parte de la esposa de Potifar, pasó cárceles. Todo eso pasó, pero al final Dios lo preparó y después a los 30 años empezó a gobernar. Y aquí nosotros ya nos estamos desesperando con que acabe el discipulado, que dura 4 meses, y a veces algunos abortan misión y dicen, ¿ya para qué?
No, pues si yo vine aquí a ahogar, a servir, porque mi ministerio es ese. Pero, no, ay, ¿a qué hora acaba el discipulado? 4 meses. ¿Cuánto tiempo fue formado José? 13 años. ¿Pero por qué lo formó a José? Para que cuando llegara al trono de Egipto a gobernar, a ser el segundo al mando, no la regara. Ya vemos a un José maduro, a un José que aprendió, un José que experimentó, un José que Dios formó su corazón. Y ahora sí, Dios dijo, estás listo. Estás listo para gobernar. La espera también es una prueba en la que Dios prueba el corazón. La espera también es una prueba en la que Dios también prueba. ¿Qué prueba? El corazón. Te voy a dar otro ejemplo. David. ¿Cuántos conocen a David? Vamos a ver la historia de David, así a grandes rasgos, rapidísimo. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el más chiquito, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque es este. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Rapidísimo, otra vez, contexto. Dentro de la historia del pueblo de Israel, antes había jueces, no había reyes. Entonces el pueblo un día se levanta y en su infinita sabiduría dice, queremos un rey. Y se levanta Saúl por rey. Saúl fue el primer rey, pero empieza a hacer un montón de cosas. Empieza bien Saúl, no podemos decir que no. Empieza muy bien, pero le ganó la fama y ya iba de caída, en picada. Entonces Dios le dice al profeta Samuel, ya no quiero a Saúl de rey, levántate porque te vas a ir a ungir al nuevo rey. Entonces ya va Samuel y llega a una familia, a la familia de Isaí. Isaí tiene muchos hijos y empieza a decir, ¿quién es, Señor? ¿Cuál de todos tus hijos va a ser el rey? Y Dios le dice, de todos los hijos que están aquí, no está, todavía falta uno. Entonces aquí es donde entramos a la historia. Samuel le dice, ¿son todos tus hijos? Isaí, bueno, todavía falta el chiquito, el que nadie quiere, pero está apacentando las ovejas. Pues tráelo, mándalo a llamar. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no venga. Llega David y en ese automático Dios le dice a Samuel, es él. Él va a ser el futuro rey de Israel. Úngelo. Samuel unge, entonces en aquel entonces unge a David. Dicen los estudiosos de la palabra que David tenía, no se dice en la Biblia cuántos años tenía David cuando fue ungido, pero los estudiosos dicen que David tenía aproximadamente entre 12 y 15 años. Chavito, 12 y 15 años. Y fue ungido como rey. ¿Qué hubiera pasado, misma pregunta,
si Dios al día siguiente del ungimiento lo hubiera hecho rey? Digo, yo creo que en su infinita misericordia del Señor le hubiera jalado las orejas a David y de alguna u otra manera hubiera prevalecido el reino, por misericordia del Señor. Pero lo correcto era que David también fuese formado, también David fuese llevado a prueba, también David, su corazón fuese moldeado para que el día de mañana, ahora sí, pudiera gobernar sobre el pueblo de Israel. Rapidísima historia otra vez de David. David, después de que fue ungido, fue a un campamento, un día al campamento, y se encuentra el famoso gigante Goliat. Menospreciado a David, porque David dijo, yo me lo he hecho. Pero todos dijeron, no, tú estás todo flaquito y todo ñango, ¿tú qué vas a...? No. Pero, obviamente, pues, David y Goliat, todos conocen la historia. David le gana a Goliat. A raíz de eso, haya gracia delante de Saúl, se va a vivir con Saúl, con toda su familia. Dice la palabra de Dios que David amaba a Saúl, realmente lo amaba. Hubo un cariño de David para con Saúl. Por muchos años que pasaron conviviendo juntos, iban a las guerras, comían juntos, vivían bajo el mismo techo. Entonces, un día a Saúl se le van las cabras al monte y quiere matar a David. Muchas veces lo quería matar. Entonces David sale huyendo y sale a vivir, no sale a vivir a palacios ni a casas, sale a vivir a cuevas. Cuevas donde está la humedad, cuevas donde hay murciélagos y hacen sus necesidades ahí, frías, sale con un pequeño remanente, pero después también David se va a vivir a tierras extranjeras, sin saber de su religión, de sus amigos, ni su comida, nada. Después de todo eso, pasan una serie de eventos con Saúl. Saúl muere, también el mejor amigo de David muere, y después de todo eso, David fue levantado como rey. ¿Se dan cuenta todo lo que pasó en ese inter? Palabras más, detalles menos, pero vamos a ver 2 de Samuel 5. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 4. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 4. ¿Qué dice? ¿A qué edad empezó a gobernar David? Y más o menos aproximadamente a qué hora fue ungido, a qué edad. Pues supongamos que a los 15. ¿15 y 15? 15 años de preparación. 15 años. Y nosotros nos desesperamos con un discipulado de 4 meses. Y abortamos misión. Y ya no lo terminamos. En ese tiempo David pasó persecución por parte de una persona que David amaba. Sufrió amenazas, no solamente de esa persona que amaba, sino también de gente que quería su cabeza. Vivía escondido en cuevas, huía de sus enemigos, tuvo que hacer locuras, David, literalmente. Tuvo que hacer locuras. En una historia se hace pasar por loco David. Lean la historia, se las voy a dejar de tarea para que vean. Pero literalmente se hace pasar por loco David. Vive en tierras extranjeras. Pero al final todo eso sirvió en un proceso. ¿Para qué? Para preparar el corazón de David. Va a haber momentos en la vida en la que digamos, ya valió todo, ya valió. Así como José cuando estaba en la cárcel, a lo mejor ahí pudo haber dicho, Señor, ¿qué onda con este sueño que tú me diste? ¿Qué onda? Yo no veo claro. Al contrario,
Veo todo patas para arriba. Cuando David se va a vivir a cuevas, después de haber estado en el reinado, viviendo como con el rey, seguramente en un momento dijo, pues en cualquier momento Saúl me va a ceder la estafeta y ahora sí voy a ser rey. Pero tómala, Saúl lo quería matar, Saúl lo obligó, lo orilló a que viviese en cuevas. En ese momento yo creo que David también dijo, Señor, yo creo que te equivocaste, ¿no? Yo creo que te equivocaste con Samuel. Yo creo que sí, Samuel se equivocó. Yo creo que no era yo. Estoy aquí. Va a haber momentos de quiebre. Momentos en los que vamos a pensar, ya, es más, y sí, puede llegar momentos en los que digamos, Señor, yo creo que sí te equivocaste. Pero la buena noticia es, el Señor nunca se equivoca. Nunca. Nunca se equivoca el Señor. Todo es con un propósito. Romanos 8:28, ¿qué dice? Es un versículo que todos, muy famoso, algunos a lo mejor se lo saben de memoria, pero Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman ¿a quién? Todas las cosas que, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces cuando tú sientas, cuando estés en tu cárcel, en tu cueva, cuando tú digas ya valió todo, el Señor se equivocó, ya no voy a ver esa familia que yo quería que fuese a la iglesia, ya no voy a ver ese negocio que tanto quería, ya no voy a tener a la pareja que tanto está adorando y ayunando. El Señor no se equivoca. Pero hay una condición en ese versículo de Romanos 8:28. Y sabemos, ¿tú sabes que amas al Señor? Nada más escuché uno que otro amén por allá, medio disperso. Eso solamente refleja que la mayoría entonces no sabemos cómo amar al Señor. Esa es la condición. Tú debes aprender a amar al Señor. Porque cuando amas al Señor, no importa lo que venga. No importa lo que venga, lo que suceda. Todas las cosas te van a ayudar para bien. Pero primero debes aprender a amar al Señor. No porque ya te vengas y te sientes aquí todo bonito, todo guapo, toda chula. Digas, ya, todo va a fluir, todo se va a dar. Voy a tener ese matrimonio conforme al corazón de Dios. Voy a tener eso, ¿no? Debes de aprender a amar al Señor. Ahí está la condición. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Y si tienes algún problema, allá arriba. Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dios va a trabajar en nuestro interior para poder tomar lo que está en el exterior. Te lo voy a volver a repetir. Dios primero tiene que trabajar en nuestro interior, en nuestro corazón, para poder tomar lo que hay en el exterior. José, volviendo a la historia de José, entendió algo. En el pequeño detalle que tuvo con la esposa de Potifar, ya les dije, ¿verdad? La esposa de Potifar le estaba ahí coqueteando. Pero José dijo, Nel, no, aléjate de mí, Satanás. Y no se dio. Punto para José. Pero José entendió una cosa. No puedo gobernar allá afuera si no gobierno primero mis deseos. No puedo gobernar allá afuera si no puedo controlar primero mis deseos. Lo mismo pasó con David. Hubo un momento en la historia en el que Saúl estaba persiguiendo a David y en una cueva Saúl se mete a hacer sus necesidades,
léanlo, ya no voy a entrar en detalle. Se mete a hacer sus necesidades y justamente, curiosamente, ahí estaba David, junto con todos sus soldados. Y sus soldados le decían, es tu oportunidad, David, échatelo, ya, mátalo, el Señor lo ha entregado en tus manos, ¿qué esperas? Pero David dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová. A lo mejor David dijo, pues sí es cierto, ¿no? En un momento dijo, pues ya me lo he hecho y ya voy a ser rey. Pero también David entendió una cosa, no puedo gobernar a Israel si primero no me puedo gobernar mis deseos. No someto mis deseos a Dios. La prueba, la espera, revela si queremos el propósito de Dios o solo queremos una posición. Y lo hemos visto, tristemente lo hemos visto. Personas que llegan bien animosas aquí a la iglesia y dicen, pastor, yo quiero servir acá. Y miran, yo he tenido a veces la oportunidad de conocer un poquito más a fondo a la persona y son personas súper valiosas. Personas muy valiosas para el servicio al Señor. Yo en lo personal diría, no inventes, sí, de eso pedimos, Señor. Qué bueno. Gracias por mandarlo. Porque de eso pedimos aquí en Iglesia Hogar. Nos hacen falta manos. Pero al mes ya no vienen. Al mes abortaron misión. Entraron con todo en el discipulado básico. Y después abortaron misión. Entonces, ¿qué había en el corazón de estas personas? No aguantaron la espera. No aguantaron el proceso. 4 meses. No aguantaron. Esa es una de las condiciones que hay en Hogar. Un paréntesis, los que gusten servir, ustedes saben, nosotros no les cerramos la puerta a nadie para en el servicio. Créanme, que de eso necesitamos, de eso ocupamos. Pero sí pedimos que por lo menos tomen el discipulado básico y que estén bautizados, por lo menos. Y el discipulado básico, ya vieron, dura 4 meses, amor. 4 meses. 4 meses, ¿qué comparas con lo que vivió David? ¿Qué comparas con lo que vivió José? Y en esos 4 meses, créanme, Dios forja los corazones de las personas. ¿Vale? Ahora, también nosotros podemos regarla. Nosotros podemos regar ese propósito o ese sueño que Dios nos ha dado. Nosotros mismos nos ponemos el pie. Pastor, ¿y cómo nos podemos poner el pie? Bueno, porque a veces, ya vimos, José y David fueron moldeados y fueron aprobados. Porque dejaron cosas en el camino, se rindieron a ellos mismos y entregaron muchas cosas al Señor. ¿Qué pudiera hacer esas cosas? Bueno, vámonos a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 19. Si lo pueden poner en las pantallas en la TLA, por favor. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Si lo pueden poner en la TLA. Si no se puede, no hay ningún problema. La Reina Valera está bien. Gálatas 5, desde el 19 al 21. Te lo voy a leer en lo que está en las pantallas, ¿vale? Así que presta atención. Mira, ahí está. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a los malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones,
son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Son de esos versículos que no quisiéramos que existieran en la Biblia, pero existen. Y si tienen algún problema no es conmigo, vayan allá arriba. Ahí está. Nosotros mismos nos ponemos el pie con los sueños que tiene Dios para con nosotros cuando no dejamos esto. Cuando no dejamos esto. Hay personas que se pasan muchos años de su vida sentados, escuchando prédicas y frustrados porque dicen: Señor, ¿cuándo me vas a hacer el milagro? ¿Cuándo? Cuando dejes esto, nada más. Cuando no te pongas tú mismo el pie. Señor, ¿cuándo me vas a dar ese sueño de ese negocio? Pero seguimos peleando, seguimos causando divisiones. ¿Cuándo me vas a dar esa pareja conforme a tu corazón, Señor? Esa pareja con la cual yo y mi pareja sirvamos al Señor. Cuando dejen de tener relaciones fuera del matrimonio. Cuando dejen de tener relaciones prohibidas. Es en ese momento cuando Dios va a cumplir el sueño, cuando dejemos todo eso. No me vean con ojos malos. Yo solamente transmito el mensaje. En la noche, peleense con el Señor. Dios quiere darte una corona. Pero ¿qué crees? Esa corona no la va a sostener tu cabeza. La va a sostener tu corazón. Pero si tu corazón no está listo, no está preparado, no te puede dar esa corona. Yo siempre les pongo un ejemplo así fácil y sencillo. A un niño de 10 años, los que tienen carro, ¿le darías las llaves de tu carro al niño? ¿Por qué? El niño diría: ay, Señor, pues tú eres bien malo conmigo, ¿por qué no me quieres dar un carro? Pues si yo obedezco a mis papás, tiendo mi cama todos los días, lavo los trastes, vengo a la escuelita dominical, ¿por qué no me das el carro? ¿Por qué? Porque necesita crecer más, ¿verdad? Por lo menos que alcance los pedales. Y después de eso necesita clases de manejo. Lo mismo pasa aquí. Creemos que con 2, 3 meses que ya estamos aquí, el Señor ya, que cumpla todas nuestras expectativas. Todo. No, así no funciona. Sería hasta irresponsable de tu parte que tú le des las llaves al niño, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué creemos o pensamos que Dios va a ser irresponsable y te va a dar ese sueño antes de que dejes todo eso que acabamos de leer? ¿Por qué? Entonces, dejemos todas esas cosas que no son para que nuestro corazón sea formado y que pueda sostener esa corona que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Vale? Y tú ya sabes qué cosas debes de dejar. Y tú ya sabes qué cosas Dios te ha estado hablando en esta temporada. Poner límites, dejar ese tipo de mala vida, dejar esto, dejar aquello. Y Dios ha sido bien claro en todas las predicaciones. Clarísimo. No tenemos un Dios de confusión. No tenemos un Dios de que, ay, sí, Señor, ¿será que tú me dijeras esto? ¿Será? No, Dios es claro. Más claro ni el agua. Y con esto quiero cerrar.
Dios te prepara. Hay una prédica que una vez dio mi esposa hace algún tiempo que se llama Sala de Espera. Y la sala de espera a nadie nos gusta. Y menos a los que son coléricos, sanguíneos. Ellos son de, no, ya me cansé, necesito levantarme, necesito irme para acá, necesito acá. Los que somos flemáticos, los que somos melancólicos, como yo, no tenemos problemas en esperar, ¿verdad? Estamos bien tranquilos, relajados. Pueden pasar días y ya está bien. Pero el Señor, por eso, ¿saben por qué se llaman pacientes? Porque deben de tener paciencia, esperar lo que el Señor ya tiene preparado para ti, esperar, formarte, esperar. Debes de esperar, ¿vale? Hay personas aquí que no les cuesta esperar, pero creo que esto es más para los sanguíneos. Esperar, esperen, que todo va a llegar. Habacuc 2:3. Habacuc 2:3. ¿Existe Habacuc? Claro que existe Habacuc. Está entre Génesis y Apocalipsis. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Sin falta. Se va a cumplir. Ese sueño que tú tienes se va a cumplir. Espéralo. Sigue formándote. Sigue escuchando la voz del Señor. Sigue amando a Dios. Sigue congregándote. Se va a abrir nuevamente el discipulado. Si abortaste misión, esta es la segunda chance. No abortes misión. Vamos, prepárate. Y tardará un poco en cumplirse la palabra. Sí, tardará un poco. Pero ¿qué dice? No te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla. El Señor te está diciendo, puedo asegurarte. Cuando el Señor ya te asegura algo, es porque sí o sí se va a cumplir. Entonces reciba esta palabra de parte del Dios para con tu vida, para ese sueño, para esa pareja, para ese matrimonio, para ese trabajo. Recíbela de parte del Señor. Dice el Señor, aunque se tardara un poco en cumplirse, te puedo asegurar que se cumplirá sin falta. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Ponte de pie. La palabra de hoy fue poco dura, porque nos reta, ¿verdad? Y nos mueve a dejar cosas. Así es el Señor. El Señor te incomoda. La palabra de Dios te incomoda. ¿A poco en ese versículo de Gálatas? ¡Ay! Como que sí nos pegó. Gloria a Dios. Si te incomodó, dale gracias al Señor. Porque entonces tu mente no está tan cauterizada para hacerte tan insensible a las cosas que debes de dejar. Si realmente te pegó, dale gracias al Señor. Yo les decía ayer a los alumnos del instituto que así es la palabra de Dios, causa incomodidad. Si ustedes se sienten cómodos, preocúpense,
porque entonces no estamos haciendo las cosas bien. Pero si el Señor nos está incomodando a movernos, a dejar cosas, presten pilas, pongan atención, porque el Señor está hablando. Y el Señor ya viene. Y el Señor ya viene. ¿Cómo nos va a encontrar? Así que yo quiero orar el día de hoy de una manera muy especial. Porque todos los días son nuevas oportunidades. Dice en su palabra de Dios, nuevas son las misericordias de Dios. Todos los días, ¿verdad? Nuevas son sus misericordias. Y yo creo que todos aquí ya Dios les dio un sueño. A todos. A todos. Espera. Espera. Porque el Señor te puede asegurar que se cumplirá sin falta. Bendito Señor, te alabo y te doy gracias, Dios mío. Gracias, Padre, porque tu palabra por un momento fue fuerte, pero gracias, Padre, porque tú el día de hoy nos das nuevas pilas para esperar, para ser pacientes, para trabajar en lo que debemos de trabajar, para dejar lo que debemos de dejar. Porque tú ya has estado hablando en esta temporada de nuestras vidas. Has estado hablando fuerte y claro. Y Padre, yo quiero poder recibir el día de hoy ese sueño. Quiero recibirlo, Señor. Quiero recibirlo, Padre. Quiero recibir eso, Padre, que ya viene, que primero nació en tu corazón. Quiero recibirlo, Señor. Quiero ver ese negocio, Padre, que tú ya me dijiste que me vas a dar. Quiero ver ese matrimonio que tú ya me dijiste que me vas a dar. Quiero ver a esa pareja. Quiero verla, Padre. Quiero ver a esa mujer, a ese hombre que tú ya tienes preparado para mí. Pero Padre, yo te ruego que en esta mañana, Señor, trabajes primero en mi corazón, Señor. Porque ya no quiero regarla, Señor. No quiero echar a la basura ese sueño, Padre, que tú ya tienes preparado para mí. No lo quiero echar a la basura, Padre. No lo quiero echar a la basura. Quiero ver a mis hijos crecer en ti. Quiero ver a un esposo en ti. Quiero ver a una esposa conforme a tu corazón. Pero yo también, Padre, reconozco que necesito trabajar primeramente en mí, Señor. Necesito trabajar en mí, Padre. En mi corazón, Señor. Y aunque la espera sea larga, Señor, no me importa. No me importa. No me importa. Porque tú eres fiel. Tú no mientes. Tú no mientes. Todos me pueden mentir, menos tú, Señor. Menos tú. Y en tu palabra dice que aunque se tardara un poco en cumplirse la promesa, tú la vas a cumplir. Tú estás asegurando en esta mañana que lo vas a hacer, que la vas a cumplir sin falta. Yo sé que en tus oraciones has sido, Señor, dame eso que tú ya tienes preparado para mí. Dame eso, Señor. Pero el día de hoy, que tu oración ahora sea, Señor, prepara mi corazón. Rompe lo que tengas que romper en mi corazón. Rómpelo. Transfórmalo. ¿Me va a doler? Sí me va a doler porque no es cómodo. Pero yo sé que te amo y que todas las cosas van a obrar para bien. Rompe, Señor, ese corazón
que ha fallado una y otra y otra y otra y otra vez. Transfórmalo, transfórmalo, para que el día de mañana, cuando reciba la corona, esa corona que no va a sostener mi cabeza, esa corona que va a sostener mi corazón, esté listo, esté preparado. Padre, los pongo delante de ti, a cada uno de ellos, Señor, porque es tu pueblo, Señor, es tu pueblo. Tú conoces mejor que nadie, Señor, sus sueños. Tú conoces, Padre, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos anhelan, qué es lo que hay en su corazón. Tú lo conoces mejor que nadie, Señor. Yo te ruego, bendito Padre, que transforme sus corazones, que nos prepares a todos, prepáranos a todos, Señor, para recibir aquello que tú ya estás preparando y lo vas a cumplir, Señor. Pero tenemos que estar listos y preparados. Los pongo en tus benditas manos, Señor. Los pongo en tus benditas manos, Padre. Y tú sabes qué cosas ya debes de dejar, qué cosas ya debes de dejar en este momento, qué cosas ya debes de dejar en este momento. Te alabo y te bendigo, bendito Señor, y a ti sea toda la gloria, el honor y la alabanza por siempre, por siempre. Amén.